Hace pocos días, en París, la Conferencia Internacional sobre el Cambio Climático se cerró con un acuerdo inédito sobre medidas a aplicar para frenar el calentamiento global. Todavía no sabemos si ese compromiso será efectivo o no, falta que se discuta la letra chica. Mientras tanto, hay lugares del mundo donde prefieren no esperar por esas soluciones y ya están trabajando para adaptarse, porque si no lo hacen, la van a pasar mal, la van a pasar muy mal. Ese es el caso de Miami, una ciudad que ya convive con las inundaciones debidas al ascenso paulatino de las mareas y que corre el riesgo de acabar hundida en el océano Atlántico. Allí, el sistema político y la academia llevan ya varios años discutiendo y diseñando alternativas para enfrentar a tiempo este desafío. ¿En qué consiste ese emprendimiento? Vamos a averiguarlo en los próximos minutos conversando con la arquitecta uruguaya Marta Cohen, que codirige un programa especial de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Florida, que se ocupa precisamente de analizar las transformaciones, ese tipo de transformaciones que debe encarar la ciudad. Arquitecta Cohen, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, Emiliano, un placer. Los oyentes quizás sepan, si no lo recuerdo, la arquitecta Marta Cohen vive en Estados Unidos desde el año 2003, cuando se incorporó a la Universidad de la Florida, inicialmente como directora de la Escuela de Arquitectura. Fueron 5 años. 5 años. Y luego continuó en esa misma escuela, pero ya dedicada sobre todo a la docencia. Exactamente. Fue muy abrumador lo de dirigir, lo de la parte burocrática de una facultad. Bueno, sobre todo es el manejo de los recursos humanos, que como bien sabemos es complejo en todas las instituciones. A partir de aquellas decisiones que usted tomó de irse a trabajar a la Florida, de todos modos no ha estado desvinculada del Uruguay, viene con frecuencia, ¿no? Sí, vengo 2 o 3 veces por año. ¿Las razones son básicamente familiares? Familiares, pero siempre mantenemos el contacto con los colegas y los amigos y la facultad, que este año cumplió 100 años, imagínate. En la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, usted fue docente grado 4. Grado 4 y estábamos a cargo de las relaciones internacionales de la facultad durante los últimos años, lo cual nos llevó a hacer programas muy interesantes como los seminarios Montevideo, que eran y continúan siendo una manera de visualizar soluciones o propuestas para los grandes problemas que se nos plantean en la ciudad. Proyectos en los que haya participado la arquitecta Marta Cohen y que los oyentes puedan identificar. Por ejemplo, el memorial de los detenidos desaparecidos. Exactamente. El que recuerda a las víctimas de la dictadura, que se inauguró en el Parque Bas Ferreira del Cerro. En el 2003. Ese fue un proyecto que usted elaboró junto a Rubén Otero. A Rubén Otero y algunos otros colegas, Mario Sagradini, Rafael Dodera, un grupo un poco más interdisciplinario. Pero volvamos entonces a su trabajo actual. Yo dije, usted se desempeña como codirectora. Y voy a decir con cuidado el nombre porque es largo y complejo. Consorcio para el Urbanismo Hidrogenerado. Un programa especial de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Florida. ¿Qué es esto? En realidad, si lo pensamos, la gran mayoría de las ciudades del mundo están a caballo de ríos y costas, y eso ha generado, digamos, formas especiales de asentamiento que ahora se ven impactadas por modificaciones climáticas. Entonces, tenemos esta organización que junta investigadores desde Asia y Europa, inclusive África y América Latina. Hemos presentado análisis y proyectos, por ejemplo, en la reunión trianual, cada 3 años, el Congreso Mundial de la UIA, Unión Internacional de Arquitectos, y hemos publicado. Y esperamos que la investigación que es necesaria de hacer en ámbito académico sirva como apertura hacia soluciones que a veces no se pueden generar en los ámbitos administrativos
y políticos. Uh-huh. O sea que este consorcio se ocupa de Miami y la Florida, pero también mira más lejos. Sí, mira más lejos, mira todo, en realidad, muchos otros lugares del mundo. Pero sobre Miami, lo que te quiero decir, en realidad toda la Florida es una tierra baja y Miami es dos cosas, Miami Beach y la ciudad de Miami. Capaz que el oyente se confunde, ¿no? ¿Podemos aclarar una cosa y la otra? Sí, Miami Beach es una isla que está a caballo de una duna, que es la que genera, digamos, la playa y la hotelería y la inversión que mira al mar. La ciudad de Miami está sobre el Biscayne Bay, la bahía de Vizcaya, digamos a pocas millas, pero tierra adentro y sobre tierras bajas. Lo mismo le pasa, digamos, al lado interno, ¿no? de Miami Beach. Es decir, tiene un lado con una duna y cierta altura hacia el mar, y después para el lado interior, hacia la bahía, es bajo. Hablemos entonces del tema que nos convoca y que tal vez muchos de quienes nos escuchan no conocen o lo escucharon muy de lejos. Esa zona se está hundiendo. Yo no sé si hundiendo es la palabra, como en Yakarta, por ejemplo, la ciudad se está hundiendo, literalmente por extracción de agua del subsuelo. En este caso es el mar que está creciendo, entonces... Sí, es al revés, digamos. Es una zona que está siendo progresivamente cubierta por el agua que sube. Sí, es una perspectiva, digamos, a futuro. Hoy, ¿cuál es la situación? ¿Qué es lo que ya ha ocurrido? Mira, lo que hay que entender es que el agua entra por muchos lados. Entra naturalmente por lluvias incrementadas y entonces tenemos la tarea de evacuar esas lluvias, pero en todas las fachadas, en los techos, pero al mismo tiempo el agua entra como intrusión a la napa freática, cuyo nivel se está elevando, porque todo el substrato de la Florida es como un queso gruyère. Uh-huh. Es poroso, y entonces la intrusión del agua salina le gana al agua dulce y se está levantando la napa. Eso provoca dificultades para evacuar la lluvia también. Entonces las mareas, últimamente, las mareas que antes invadían algunas calles de Miami Beach, la parte de atrás, como te explicaba, se iban y ahora no se van, quedan. Entonces hay presencia de agua en las calles, en los cruces, a veces en los estacionamientos, la gente se tiene que sacar los zapatos. Sí, veía en algunas notas descripciones muy gráficas, ¿no? En lugares muy bajos, el agua ya aflora en la superficie cuando hay marea alta. La gente llama a los bomberos y les dice, no llueve, pero se me está haciendo un lago en el jardín. Exactamente. Entonces, ¿cómo enfrentan las autoridades esta situación? Es un problema de fondo. Tú hablabas del cambio climático, hablabas de la reunión de París. Naturalmente tenemos que frenar la continuidad de los fenómenos del cambio climático. Pero, ¿cómo enfrentan? Bueno, a nivel federal, digamos, se requiere legislación. A nivel estatal se requeriría legislación. En ausencia de esas herramientas, vos tenés que las autoridades locales están enfrentando por la propia la situación. Enseguida vamos a ver cómo, pero antes que eso me gustaría tener claro cuáles son las previsiones, qué es lo que se pronostica, qué va a ocurrir con el nivel del mar en esa zona de la Florida. ¿Cuánto va a subir en los próximos años? Bueno, nosotros estamos asumiendo, en base a todos los análisis científicos de nuestros colegas en el mundo inclusive, que va a subir 1 metro para el año 2050. Algunos dicen 60 centímetros, 2 pies. Puede ser entre 2 pies y 3 pies hacia el metro. Es mucho, ¿no? Es mucho porque a eso le tenés que sumar el evento de la tormenta y de la marea. Entonces, cuando sumás esas 2 ocurrencias que son episódicas, te vas a niveles muy graves. Veía otro detalle que no vuelve menos dramática la perspectiva, pero sí en todo caso más curiosa. La zona más vulnerable es la más lujosa.
En realidad, la zona más vulnerable es el interior, digamos, de la bahía Biscayne Bay. No es la costa donde están los grandes hoteles, digamos, sobre la duna, que tiene sus alturas, que hasta puede ser 5 o 6 metros. Esos están elevados. Ahí ya se tomó algunas precauciones. Bueno, en los códigos, por ejemplo, arquitectos famosos que ahora están construyendo nuevas edificaciones, están siendo dirigidos en el acto, en la generación de nuevos códigos para mantenerse por encima de los niveles de peligro de invasión de las aguas. Bueno, ahí ya quedó mencionada una medida, algo de lo que se está haciendo, sí, pero con las nuevas construcciones. Con las nuevas. Me gustaría que en principio repasáramos qué otro tipo de instrumentos se ha utilizado en búsqueda de soluciones, ¿cómo llamarlas?, parciales. Mira, el bombeo, han instalado y están en proceso de continuar cientos de bombas de extracción de agua para tratar de evacuar esas aguas que invaden en los barrios bajos de Miami Beach. Uh-huh. El resto no ha tomado esas medidas para nada. Así que, digamos, el río Miami, que es una zona baja, donde se ha instalado mucha industria, esas zonas no están todavía en protección de ningún tipo, ¿no? ¿Cómo juega como antecedente y como contexto para todo este debate y para el estudio de las medidas a aplicar el shock que vivió Estados Unidos en Nueva Orleans con el huracán Katrina? Yo te diría el huracán Sandy. Lo que le pasó a Nueva York, eso es lo que desató, creo yo, la conciencia de la urgencia. Katrina pasó, pero todavía parecía un episodio de una tierra que fue muy, pero muy imprudente en su instalación de la urbanización. En cambio, Nueva York, New Jersey, eso no lo esperábamos, nadie lo esperaba. Un huracán 5. ¿Y si viniera un huracán de ese tenor? Lo sumás a la elevación, digamos, de los niveles del agua, realmente hay mucho riesgo. Estamos conversando con la arquitecta Marta Cohen a propósito de Miami Beach y la Florida en general, con este problema que enfrenta por la suba del nivel del mar, que ya existe, ya es un hecho hoy, pero va a ser peor. Ella nos daba recién un número. Se prevé que para el año 2050, o sea, en un periodo de 35 años, el nivel del mar suba 1 metro más. Sí. 1 metro más. Y nos contaba que hay medidas que se han estado implementando que son paliativas. Por ejemplo, un sistema de diques y bombas de achique en la zona de Miami Beach. Con ese tipo de soluciones, ¿por cuánto tiempo se resiste? 10 años más. Ajá. 10 años más. Es decir, soluciones paliativas mientras se piensan las nuevas grandes soluciones. Es decir, nos tenemos que adaptar las infraestructuras, hay que adaptar las plantas de tratamiento de aguas, los sistemas de saneamiento, hay que adaptar la generación de energía y las redes de transmisión. Hay mucha cosa que está a nivel del, digamos, de riesgo, ¿no? Entonces, antes de que veamos en la segunda parte de la entrevista qué es lo que se está planificando, me interesa saber cómo es el debate entre la academia y el sistema político, porque si yo recuerdo bien, reconocer este problema del que estamos hablando no ha sido sencillo para las autoridades, ¿no? Entre otras cosas porque en Estados Unidos se ha discutido mucho si existe el cambio climático o no, y en caso de que existiera, cuáles son sus causas y sus consecuencias. Eso cambió en los últimos años. La presidencia de Barack Obama ha introducido un empujón positivo en esa dirección, pero en Florida mismo el gobernador del estado, Rick Scott, republicano, no solamente no cree en el calentamiento global, sino que ha llegado a prohibir que los funcionarios manejen algunos términos como sustentabilidad, cambio climático e incluso subida del nivel del mar.
¿A ese extremo llega la cosa? A ese extremo llega la cosa. Por lo tanto, la responsabilidad de enfrentar esta situación ha recaído sobre las autoridades locales. Y tenés las ciudades y los condados, digamos, que son múltiples. En la Florida, unos más activos que otros, pero en particular el de Miami Beach o el de Miami, que están tomando, digamos, el toro por las guampas y tratando de generar, digamos, el conocimiento y la propuesta para lograr enfrentarlo. Pero eso de que la toma de decisiones quede reducida a nivel local, supongo que tiene algunos problemas, para empezar, de financiamiento, de capacidad financiera. Ciertamente, tiene todos esos problemas de financiamiento, pero estamos atrasados, es decir, recién ahora se está empezando a generar las propuestas, digamos. Lo que hay son mecanismos de diagnóstico. Las universidades han hecho, la Universidad de la Florida, por ejemplo, unos mapas interactivos por el cual se puede ir viendo el progreso, digamos, de la intrusión del agua a lo largo del tiempo. Y estas herramientas están siendo manejadas, por ejemplo, por las compañías de seguros. Es decir, el manejo del riesgo está en función de temas generados en las academias. Uh-huh. A propósito de las compañías de seguros y el manejo del riesgo, con este diagnóstico que estamos comentando acá, con este inconveniente serio que tiene la Florida por delante, uno podría pensar que se iban a frenar las inversiones inmobiliarias, que han sido muy fuertes, que han sido un gran motor de la economía de la zona en los últimos años. Y sin embargo eso no pasa, ¿no? No ha pasado, y creo que la Florida tiene 4 cosas maravillosas. Una es el clima espectacular, ¿no? Que no va a variar ese sol maravilloso. El mar increíble que siempre se va a continuar a poder usar. Una población de gran energía pluricultural muy vibrante. Y el aporte continuo de capital, por lo cual no dudamos que se van a generar las soluciones para poder enfrentar eso. Y la gente que invierte, por lo visto, piensa lo mismo. O sea, la gente que invierte y compra un apartamento o compra un edificio, porque se dan las dos cosas, ¿qué planes tiene en la cabeza? ¿Que eso se va a arreglar? Usarlo durante los próximos 15, 20 o 30 años. Luego capaz existirán mecanismos de acceder, si se dificultan las calles y los puentes, con barcos, digamos, como si estuviéramos en los cayos de la Florida Keys, digamos. La gente, hay millones de barcos en la Florida. ¿Cuáles son las soluciones de fondo que se está diseñando? ¿Qué costo puede tener esas obras? Enseguida completamos la entrevista con la arquitecta Marta Cohen. ¿Ustedes sabían que el nivel del mar está cubriendo de a poco a la ciudad de Miami? Bueno, en realidad el problema es más general, abarca toda la Florida. La ciudad más poblada del estado de Florida en Estados Unidos es a la vez la 4ª en el mundo con mayor riesgo de quedar bajo el agua por los efectos del calentamiento global. De eso estamos conversando en nuestra entrevista central esta mañana con la arquitecta uruguaya Marta Cohen, que está trabajando justamente en un programa especial de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Florida que se ocupa de estos asuntos. ¿Cuáles son las soluciones de fondo que se están pensando? Es muy importante que hablemos de las infraestructuras. Es decir, asentados en zonas de alto riesgo, tenés las plantas de tratamiento de agua, las plantas de procesamiento del saneamiento, la generación de energía eléctrica, Turkey Point. La ciudad no puede funcionar o puede colapsar si no tenemos esos temas resueltos. Por lo tanto, hay una planta de energía nuclear incluso. Esa planta de energía nuclear está más cerca de Miami de lo que estaba Fukushima. Entonces, si hay un problema de un, huracán serio, las cosas pueden ser muy graves. Entonces estamos ideando nuevas soluciones. Por ejemplo, muy cerca de la costa pasa la corriente del Golfo. Nosotros no, pero
a pocas millas te estoy diciendo, corriente antigua que han usado las marinas españolas de la colonia. Estamos generando ideas para aprovechar esa energía y asentarse exactamente encima de la corriente del Golfo, con generadores como ya se han desarrollado para el Mar del Norte, y poder con eso sustituir la energía eléctrica. Pero estos son proyectos generados por la academia, te estoy hablando, ¿no? Un nuevo emplazamiento para el aeropuerto de Miami, que está anegándose también porque está construido sobre tierras bajas. Entonces, bueno, en Japón han hecho sobre el mar. Nosotros mar tenemos en cantidad, ¿no? Es el recurso más abundante. Si pensás en Holanda, que tiene, digamos, una franjita de límite con el mar y el resto es tierra a proteger, la Florida es como un guante al revés. Es decir, tenés toda la vulnerabilidad costera y una tierra central a proteger. Pero entonces usar los recursos del mar como recursos viables. Pero si estamos hablando de hacer de nuevo el aeropuerto, ya tenemos una idea del tipo de inversiones que están en juego, ¿no? Exactamente, pero al mismo tiempo se generan, digamos, inclusive con un posible desplazamiento del puerto, de la ciudad hacia un puerto construido en el mar, se generan tierras para inversiones futuras que van a viabilizar, ¿no? Y pensamos nosotros hemos hecho propuestas, por ejemplo, para islas de protección, digamos, que a su vez se convierten en lugares de inversión. ¿Podemos aclarar un poco mejor esto? Claro, la parte, digamos, oeste de la ciudad de Miami Beach, la que es más vulnerable, más anegadiza, si esa la protegemos con una nueva duna, ¿verdad? Esa nueva duna puede a su vez ser el soporte de nuevas inversiones. Y, sí, cuesta entenderlo. Cuesta entenderlo, bueno. ¿Algún detalle más? O sea, estamos hablando de crear una nueva duna. Sí, arena hay mucha en la zona, digamos, en el mar. Digamos, es el recurso más fácil de obtener. Entonces, la creación de manglares y nuevas dunas como zonas de protección, digamos, del embate de las aguas, es una estrategia, digamos. A su vez, eso genera nueva tierra. Esto ha sido hecho en Miami desde siempre. Desde inicios de siglo, es decir, retirar material del fondo, apilarlo y sobre esa tierra un poco más alta poder construir. O sea que de algún modo se vuelve a los orígenes. Se vuelve a los orígenes. O sea, crear una ciudad donde en principio nadie imaginaba una ciudad, donde era difícil pensar en una ciudad. De algún modo Miami fue eso, ¿no? Exactamente. Y ahora se daría otro paso del mismo tenor a partir del problema generado por el aumento del nivel del mar. Sí, exactamente. Hay un nivel, digamos, de obras grandes, de obras de infraestructura que naturalmente tienen que ser enfrentados por el Estado por la nación. ¿Y qué más? Códigos, digamos, que regulen la actividad privada. La actividad privada está deseando, digamos, que le marquen la pauta para cómo seguirla, ¿verdad? Pero no es obligatorio ya construir hoy teniendo en cuenta estos riesgos. En parte nada más. Sobre todo el riesgo de los huracanes. Estos riesgos de largo plazo todavía no están codificados. Por ejemplo, no se está obligando a construir sobre pilotes, por decir algo, ¿no? En algunos condados lejos de allí. Aquí no se está. Sí que no hay, digamos, habitabilidad en las plantas bajas, vulnerables. Pero te pasa lo que le pasa a este oyente. Así tengo acá el mensaje, yo se lo leía durante la pausa, el mensaje que nos manda Alberto, un oyente viajero que en particular pasa semanas a lo largo del año en Miami. Dice, en el condominio donde vivo, el garaje está en la planta baja y hace 2 meses hubo que implementar bombas para sacar el agua. Simplemente ya es observable la subida. Claro, yo vivo en un condominio que se construyó sobre una duna en Grove Isle.
Cononut Grove concretamente, ¿no? Uh-huh. Una de las maneras de enfrentar esto es generar oportunidades de inversión y de repoblamiento o densificación en zonas que no están en riesgo. Es decir, despoblar graciosamente y no catastróficamente, es decir, generar oportunidades nuevas, digamos, en zonas que van a tener la permanencia. Estamos hablando en estos minutos de proyectos, iniciativas que surgen de la academia y que están teniendo qué tipo de trámite. Mira, nos invitan a hacer muestras, hemos hecho muestras de estos proyectos que visionan, digamos, estas posibilidades en la ciudad de Miami. La UNESCO, que en una de sus cátedras, que es la Cátedra de Sostenibilidad Urbana, nos ha pedido de hacer una reunión de proyectos mundial que hacemos a fin de febrero, principios de marzo, en Miami, donde viene gente de todo el planeta, de Asia, de la India, de la China, del África, de Europa, para estudiar las soluciones que serán implementadas o que podrían surgir en Miami, como el canario de la mina, precursoras de soluciones que podrán darse en otros lugares del mundo. Ustedes están de algún modo abriendo camino. Exacto. Porque no hay un manual. Alguien lo decía en un reportaje, creo que en el New Yorker en estos días, no hay un manual titulado Cómo proteger a tu ciudad de la suba del nivel del mar, capítulo 2, ¿no? Pero pensamos que en la ciudad de Miami hay los recursos y la voluntad de la población y de las autoridades en Miami Beach y en la ciudad de Miami y en los condados de generar las soluciones que garanticen la continuidad. Nos preguntan desde la audiencia qué puede aprender Montevideo de este análisis, de este proceso de reflexión en el que se encuentran ustedes en Miami y la Florida. Montevideo no tiene digamos, tiene una elevación, no es como Buenos Aires, digamos, que podría aprender Buenos Aires, sería, digamos, más urgente de entender. Montevideo tiene una costa más elevada y enfrentará problemas, pero no de este calibre, ¿no? Uh-huh. Erosión de las playas, digamos, protección de ese recurso. Para ellos es fundamental pensar cómo van a evitar que se erosionen las playas y continúen siendo un recurso de, digamos, locomotor de la industria turística. Allí podría haber un parentesco entre Montevideo y la Florida, pese a que la situación es completamente distinta. Yo sé que en el Uruguay ya se están, digamos, hay organizaciones que están tratando del tema y precisamente la continuidad de las playas como recurso del turismo y del esparcimiento de la población y como protección del interior es fundamental. En perspectiva, periodismo constructivo. Arquitecta Marta Cohen, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana, dejando arriba de la mesa toda esta serie de ideas y estos trabajos que están en trámite, en proceso. Supongo que valdrá la pena dentro de un tiempo actualizar la charla, ¿no? Sí, también por internet. Se puede consultar. ¿Cuándo llega el momento de tomar decisiones en el caso de la Florida? Hoy. Sí, está claro que hoy estas de fondo no se están tomando. No se están tomando, pero lo que se ve, Estados Unidos es una sociedad pragmática, ¿no? Entonces, podés decir, el lobo viene, pero hasta que no lo ven, no entra realmente a formar parte de las actuaciones. Fue determinante, como te decía, lo que pasó en Nueva York, y creo que ahora sí se desencadenan unas serie de visualizaciones y de reuniones exploratorias que van a generar proyectos.
Les aclaro a los oyentes que junto con la transcripción y el video de esta entrevista en nuestro sitio, en perspectiva.net, van a encontrar material gráfico que va a permitir entender un poco mejor algunas de las ideas, algunos de los conceptos que la arquitecta Cohen ha manejado. Hasta la próxima, entonces. Muchísimas gracias, Emiliano.